súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Hola a todos, bienvenidos, ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Gracias a quienes nos acompañan, nos siguen a través de las estaciones de Blue en blueradio.com, también a través de Blue App en el Facebook Live de los domingos y en Noticias Caracol ahora en YouTube. Estamos empezando la recta final de la elección a las legislativas, al Congreso, para renovar este Congreso que tenemos hoy en Colombia. Y les digo que la recta final, aunque falta más de un mesecito, porque ha sido muy larga esta campaña. Una campaña larga escogiendo quiénes van a ser los candidatos, una campaña para definir cómo va a ser ese control político, pero también esas nuevas leyes en el próximo gobierno. Y una de las listas que arranca con más fuerza, por supuesto, es la del Pacto Histórico, la lista que organiza la izquierda colombiana con varios partidos políticos, varios movimientos de la izquierda colombiana y arrastrada quizá por el liderazgo que hoy tiene Gustavo Petro. El líder, la cabeza de lista de esta lista justamente del Pacto Histórico es el senador Gustavo Bolívar, que busca repetir después de quedar electo como decente, de la lista de los decentes hace 4 años. Senador Bolívar, bienvenido al andén, me gusta saludarlo, ¿cómo van sus cosas? Muy bien, muchas gracias por la invitación al andén. Bueno, óigame, si es creíble, si es posible esa apuesta que usted se puso y le ponen ustedes en el Pacto Histórico al país de sacar 5 millones de votos. ¿Cómo están esos números? Porque por más buenos votos que han tenido las listas, incluso en épocas de parapolítica, usted lo sabe muy bien, pues los partidos políticos cuando tenían parapolíticos ahí detrás arrastraban 2.500.000 votos, 2.800.000, pero esto es el doble, ¿no? Bueno, mire, nosotros tenemos eso como meta fijada. Obviamente sabemos que es difícil de alcanzar, pero tenemos una lista muy poderosa, muy diversa, es una lista incluyente, representa el país entero, pero sobre todo el fervor, usted lo dijo en su presentación, que ha despertado Gustavo Petro. Y lo que nos motiva a tener una meta tan alta es que Gustavo Petro por fin se puso la camiseta del Congreso, de la campaña del Congreso, diferente a hace 4 años, y ha dicho que si quieren elegirlo a él, tienen que votar en combo por el Congreso de la República, porque de nada sirve que lo elijan si no tenemos unas mayorías en el Congreso para garantizar que esas reformas que él está ofreciendo se puedan llevar a cabo. Óigame, ¿y usted quedó finalmente satisfecho con la lista? Se lo pregunto porque había mucho ruido, había gente que decía, no, es que metieron a algunos políticos tradicionales, es que no metieron a los líderes afro muy arriba, es que no metieron a fulanito. ¿Cómo quedó la satisfacción frente a la lista del Senado y también las de la Cámara? Porque sé que hubo una pelotera como, obviamente, no se lo voy a negar, en todos los partidos políticos. Sí. Mira, digamos que hay una satisfacción del 90%, ¿sí? Quedan sin sabores. Esto que pasó, por ejemplo, con el renglón étnico, que se le saltaron a Francia Márquez, un sinsabor. No era fácil, digamos, nosotros abrimos una 159 personas. Sí. Todas querían estar en los primeros 20 renglones porque, digamos, así como tenemos una meta de alcanzar 30 senadores, también hay una mínima que es de 20 y digamos que estamos en ese rango, entonces nadie quería quedar por fuera de los 20. Sí. Y meter 350 personas entre los 20 era muy difícil que todos quedaran contentos. Ahí tenía que haber lesionados, ahí tenía que quedar gente herida y pasó, pero ya la lista está cerrada, ya está hecha, tiene muchas virtudes, por ejemplo el hecho de ser cremallera y ser de género nos garantiza llevar la mitad de los elegidos al Congreso de la República como mujeres, que eso no había pasado. Tenemos ahí líderes sociales indígenas, tenemos negritudes, tenemos sindicalistas, incluso un ex militar, está todo el país representado. Yo creo que es una lista de lujo para el país. Pero es una lista de izquierda, ¿usted la identifica, se la cuenta al país como una lista de izquierda? O cuando habla de diversidad, también es una diversidad política. Es una lista progresista. Hoy es una lista progresista porque hay gente de izquierda, la mayoría, pero también hay gente de centro. Por ejemplo, llegó Camilo Romero con su candidata,
hay unos liberales, hay otras personas que no son netamente de izquierda, pero digamos que sí podríamos ubicarla de centro izquierda, ¿no? Contando los que están de centro más los que estamos de izquierda. Bueno, le quiero preguntar sobre usted, senador Bolívar, sobre qué expectativas tiene usted para volver al Senado, porque lo había visto primero dubitativo con la posibilidad de volver al Congreso y también con la ubicación de la lista, que usted ha dado algunas explicaciones, pero finalmente lo pusieron a usted de primero cuando usted públicamente dijo, no, pónganme a mí de 20 si quieren en esta lista del pacto histórico. ¿Por qué repite y por qué de primero? Esto es como, la política es como el narcotráfico, es difícil salirse. Yo intenté salirme, yo hablé con Gustavo Petro y le dije, Gustavo, yo no quiero seguir más, tengo revolcada la vida familiar, la vida económica, me está yendo al piso, déjeme ir. Me dijo, no, usted no puede ir justo cuando estamos a punto de coronar un anhelo de décadas, que es una lucha que hemos tenido los grupos alternativos de este país por décadas. Estamos a meses, quédese, ayúdenos. Le dije, entonces póngame en el puesto, por allá el puesto 20, a ver si no salgo. Y tampoco fue posible, pues me dijeron, no, usted es una persona representativa, lo quieren mucho los jóvenes por lo que ha hecho por ellos. Hicieron estudios pues, de reconocimiento y obviamente el reconocimiento que yo tenía era más alto que el de muchos de la lista y al final me convencieron y aquí estoy. Pero tuve dos condiciones. La primera, Gustavo, si usted no gana, yo no me posiciono. O sea, yo no voy a nadar contra la corriente otros 4 años en un lugar donde nada se puede hacer sin mayorías. Eso es ir a calentar puestos, ir a gastarle la plata a la gente con un salario que a veces no merecemos. Y entonces, digo, me quedo a reconstruir este país si Gustavo Petro gana. Yo lo he puesto sobre la mesa, si Gustavo Petro no gana, no tengo ningún problema en no posesionarme, porque yo no quiero nadar contra la corriente. Ya le entregamos las banderas a los jóvenes para que empiecen a pedalear nuevamente una revolución pacífica como esta que hemos hecho, pero lo otro es que si Gustavo Petro no gana, quedamos en las mismas manos de la gente que tiene deteriorada la salud, la educación, el orden público de este país. El país está muy mal, las cifras del país son terribles, 96 masacres en un año, casi 840 líderes sociales asesinados en este gobierno. Lo que le demuestra a uno es que si la gente está conforme con esto y no nos elige, pues que la gente se quede con esto. Uno tiene que respetar la democracia y si la gente cree que esto está marchando bien, pues adelante, o sea, como lo quieran elegir. Pero senador, con esa advertencia que usted hace de que no se posicionaría si Gustavo Petro no gana, ¿usted cómo ve esas posibilidades? Sobre Petro en particular, usted en un porcentaje, ahorita me dijo un 90% que está satisfecho con la lista, ¿cómo ve las posibilidades de Petro de que sea presidente? Porque quizá como nunca antes, por supuesto, está muy cerca de serlo, pero casos se han visto de que a muchos se les ha quemado el pan en la puerta del horno. ¿Cómo ve ese porcentaje de posibilidades de Petro presidente? Mira, por lo que dicen las encuestas hoy y lo que dice la plaza pública hoy, que la plaza pública no miente, las encuestas pueden mentir. O sea, una encuesta puede pagarle al encuestador y decirle, tome más muestras, como sucedió en la última, que no estoy haciendo la acusación, pero muy curioso que en la última encuesta recogen 411 muestras en Santander, que es la tierra de Rodolfo, y recogen 168 en Bogotá. Eso no tiene pies ni cabeza. Bogotá tiene el triple de población y debería haber sido al contrario. 411 muestras aquí, 168. Pero entonces todo eso se manipula, eso es muy fácil de manipular. Entonces usted puede manipular la encuesta, pero lo que no miente es la plaza pública. Entonces, si usted para a esos candidatos en la plaza pública, ese es un termómetro para medir el fervor popular, la pasión que hay por una campaña. Entonces, a juzgar por eso, yo creo que Petro hoy podría ser presidente, hoy. Sí, pero primero, ¿usted lo ve en primera vuelta, presidente? ¿O en primera es muy difícil? Es complicado, pero le estamos apostando a eso. Entonces, para responderte, hoy Petro sería presidente. Tengo la preocupación electoral. Todavía no tenemos conformado debidamente un equipo de defensa electoral lo suficientemente robusto, digamos, para estar tranquilo. Entonces, estamos en eso. Si lo logramos hacer, yo creo que Petro es presidente. Si es en primera vuelta, pues depende mucho también de la elección del Congreso. Porque si Petro recoge una fuerza grande electoral en el Congreso, muchas personas van a decir, vámonos con Petro en primera vuelta. Y es lo que queremos, la verdad. Oiga, usted ya lo estaba mencionando, se le iba a preguntar como a ver usted quién me decía, pero lo mencionó en particular Rodolfo Hernández.
¿Usted cree que Rodolfo Hernández, el exalcalde de Bucaramanga, es hoy la principal amenaza para que Petro no sea presidente? ¿Qué tan fuerte lo ve a él? No, Rodolfo Hernández es una persona muy inteligente para hacer campaña, ha logrado penetrar, sobre todo en las redes sociales, y es digamos, un contendor de peso hoy, más que cualquier otro contendor de la derecha, eso hay que decirlo. Sí. La derecha está muy mermada, ellos mismos saben que van a perder, están buscando tal vez un contrincante para Petro, incluso por fuera de sus toldas, porque saben que con este gobierno tan nefasto que hemos tenido, con el desgaste que tiene el uribismo de más de 20 años en el poder, y con todo lo que ha sucedido con este partido y las cosas que se empiezan a saber, ellos ya saben que no, la gente ya no tiene el respaldo de la gente. Lo dicen las mismas encuestas. Un Uribe con menos con 19% de popularidad y un presidente con el 20%, ya ellos están muertos políticamente hoy. Entonces, yo creo que ellos van a terminar o fortaleciendo a Rodolfo o fortaleciendo al candidato que gane de la coalición. Pero solito Rodolfo no lo ve fuerte, porque es que uno empieza a escuchar gente en la calle. Rodolfo está cometiendo un error y lo cometió ya. A ver, ¿por qué? Y es no participar en la consulta, porque la consulta le está dando exposición a los candidatos, los están llevando a debates, va a haber una votación por ellos, van a ganar dinero de reposición de votos para tener plata para la campaña, aunque él tiene dinero. Pues dice que no lo necesita, exacto. Sí, yo creo que él no lo necesita, está bien, pero sí a nivel de exposición de medios, de debates, que la gente escuche sus ideas, porque uno no puede solamente decir, vamos a acabar con los corruptos, tiene que decir cómo, y el cómo es muy importante, y eso se saca en los debates. Sí. Pero respóndeme la pregunta, entonces sí lo ve como la principal amenaza para que Petro sea presidente, porque usted me decía, no hay nadie fuerte realmente en la derecha, los candidatos de centro, es la digamos principal que a amenaza. nivel él es ese candidato exótico que aparece en todas las campañas, pero cuando se reagrupan las fuerzas que tienen en los territorios digamos, el poder local, ya él desaparece, porque esas casas políticas regionales son muy fuertes, tienen los concejales, tienen los alcaldes, tienen los gobernadores. Cuando entras a maquinaria a operar, obviamente estos candidatos que son de redes sociales van a tender a bajar. O sea, usted me está diciendo que Petro este año es candidato de maquinarias, porque lo hemos visto, o sea, que tenga a nombres como Benedetti y Roy, para algunos es esa muestra de que se metió a la maquinaria, y en las regiones usted empieza a ver la minucia de cada departamento, de cada lista, quienes están apoyando a Petro, pues usted empieza a ver algunos políticos tradicionales. No quiero decir lo que pasa es que en 2018 se consolidó también un poder local que benefició mucho a los movimientos alternativos. Ahora, pero no quiero decir que sea per se malo, simplemente le estoy preguntando, ¿Petro este año sí juega con la maquinaria? Yo lo dije en una entrevista, o sea, solo Angelito no vamos a llegar. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que el Partido Liberal entre al pacto histórico. El Partido Liberal, todos lo sabemos, tiene gente buena, tiene gente regular y tiene gente mala. Entonces no sabemos con quiénes lleguen, pero sin el Partido Liberal nosotros no podemos llegar a la presidencia. Eso es una cosa que lo sabemos. Pero lo de Luis Pérez ya satisfecho todo. Sí son nuestras. Si usted ve en las manifestaciones, las bases del Partido Liberal, que le están clamando a César Gaviria para que entre, ellos sí ya están con el pacto histórico. Ahora, ¿qué pasa? Si Gaviria decide entrar con sus candidatos, pues digamos hay unos candidatos para nosotros muy aceptables como Luis Fernando Velasco, por ejemplo, pero hay otros que no. Y entonces uno tiene que decir, bueno, entra el Partido Liberal, pero nosotros tenemos el poder de veto a decirle al Partido Liberal, venga, pero no traiga este, ahí ya no podemos meternos. Entonces aquí hay que hacer una coalición de gobierno, eso es indudable, es imposible no hacerla. Y estamos tratando de hacerla con los mejores hombres que encontramos. Pero usted me menciona a César Gaviria, eso quiere decir que ya ha habido algunos diálogos con Gaviria para acercarse, no las invitaciones públicas, digo diálogo directo, privado. Hay un diálogo interno entre el Partido Liberal, ahí Luis Fernando Velasco acaba de enviarle una carta a César Gaviria pidiéndole que le dé el aval para estar en la coalición del pacto histórico, en la consulta. En la consulta, Están presionando también liberales de Antioquia, como ustedes ya escucharon Luis Pérez en alguna ocasión, están presionando a Gaviria. Si Gaviria no les da el aval, ellos no pueden estar acá. Eso es lo que tenemos que ver. Y a usted lo de Luis ellos Pérez... ellos no tienen autonomía, digamos, el candidato no puede decir, me voy para el pacto histórico.
No, porque necesitan del aval de César Gaviria. Y a usted lo de Luis Pérez, lo de Julián Bedoya, que también suena Julián Bedoya, que está con Petro, ¿lo deja tranquilo? ¿O es parte de lo que me está diciendo, no podemos llegar con angelitos con lo que implica eso? Porque usted sabe que implicaba eso, No, por ejemplo, hace 20 años. Lo de Luis Pérez es un tema interno del Partido Liberal. Nosotros queremos que el Partido Liberal entre. Lo que no podemos decirle, con el que sea, no traiga este ni el otro. Por eso, con el que sea. Yo lo dije, yo senté mi posición. Con el que sea, por eso le pregunto, así, porque le decía, hace 20 años había parapolíticos en la lista de Uribe y había gente muy buena apoyando a Uribe hace 20 años, pero también había parapolíticos, yo no quisiera que llegaran parapolíticos, okay. No quisiera que, incluso por eso vetamos la lista de Bolívar, sí, que sin que la señora sea parapolítica, pues es esposa de un parapolítico, y con Gustavo Petro decimos, esa lista no se apoya. ¿Por qué? Porque en la inscripción nos metieron el gol de que ella apareciera, pero cuando le dijimos tienen que retirarse porque no la queremos acá, ella no quiso. Entonces nosotros dijimos, ya no se apoya esa lista en Bolívar. Oiga, así es, de ese tamaño. Senador Bolívar, me quiero quedar unos minutos finales aquí en el andén para hablar de un tema que usted ha mencionado varias veces aquí, que es el tema de los jóvenes. El andén es justamente el programa dedicado, destinado a los jóvenes. Y le quisiera preguntar, no por la gente amiga, cercana, defensora de ustedes, de Gustavo Petro, sino digamos de los indecisos. ¿No cree que hay un mensaje que pueda quedar en la cabeza de quienes están indecisos para votar el 13 de marzo, al verlo usted encabezando la lista, decir, es que él representa el desorden, representa la violencia, representa todo lo que en algún momento para los ciudadanos representó el año pasado la primera línea, usted que apoyó ese movimiento de primera línea con la vaca, con los elementos para su protección? ¿No cree que hay una relación ahí que afecta la misma lista y al indeciso que vaya a votar? No, fue al contrario, porque todo eso, antes de que a uno lo pongan en la primera posición, todo eso se pregunta. Lo que descubrimos es que hay un gran cariño de los jóvenes hacia Gustavo Bolívar y hacia el pacto histórico, no solamente por la ayuda, digamos que eso fue un acto humanitario circunstancial, sino porque nosotros estamos defendiendo sus derechos y porque nosotros estamos defendiendo sus causas. Y la causa de los jóvenes hoy es que no tienen empleo. La causa de los jóvenes hoy es que no tienen educación de calidad y no hay cupos suficientes para que todos ingresen a la universidad. La causa de los jóvenes hoy es que para poder estudiar tienen que ir al Estado, no a que les eduque, sino a que les preste plata con intereses y confiadores, que eso me parece a mí un exabrupto. Entonces, ellos saben que nosotros desde el Congreso incluso hemos pasado muchos proyectos para beneficiarlos en eso. Y ellos saben que nosotros estamos con eso. Lo de la primera línea, eso fue un estallido social, que eso no lo produjimos nosotros. Ese estallido social lo produjo Duque y Carrasquilla. ¿Cómo? Tratando de, con una reforma tributaria, devolverle al Estado los 20.5 billones que le regalaron en 2019 a los ricos con la reforma de la ley de financiamiento. Ellos hacen una ley donde directamente, y nos opusimos con toda esa ley, le regalan 20.5 billones de pesos a los más ricos de Colombia. Cuando viene la pandemia y el Estado se ve en las arcas vacías, pues dicen, sí, hagamos otra reforma, y lo que dicen es, saquémosla de los pendejos, los que no salen a protestar nunca, sí, y le ponen el IVA a la canasta familiar. Ahí la gente, y eso causó salió a las calles, pero eso no se autoconvocaron. Nosotros no tuvimos ni no, de acuerdo, pero ya convocados. La indignación era muy grande. ¿Cómo así que nos van a sacar a nosotros del bolsillo la plata que le regalaron a los ricos y estamos aguantando hambre? Pero ya convocados, senador. Ya convocados, senador, estos jóvenes estaban, muchos pacíficamente, otros muy violentos, manifestándose contra la fuerza pública. ¿No se arrepiente usted? ¿No cree que pudo ser un error, una imprudencia? Alguien que usted le terminó dando un casco, unas gafas, terminara después violentando a la policía, agrediendo a un policía, tirándole una bomba molotov, lo que sea. ¿No cree que incentivaron también ese grupo o esos sectores violentos dentro de esos grupos de primera línea? No, mire, primero fue la gallina o primero fue el huevo. Eso lo he preguntado. A los jóvenes les estaban sacando los ojos. Ahí están los videos. A los jóvenes los estaban matando, disparándoles a la cabeza. Y los estaban desapareciendo. Y los estaban violentando sexualmente. Ahí nosotros no podíamos ser pasivos y quedarnos, casi todos mis compañeros salieron a protestar y a defenderlos, y algunos políticos no hicieron nada, pero yo no podía, yo como Gustavo Bolívar, yo me indigné, yo dije, yo no puedo permitir que le sigan sacando los ojos a estos chicos. Y uno de buena fe, ¿qué hace? Recojamos plata para comprarles elementos de protección. Lo que pase de ahí para arriba es muy difícil, porque hubo gente que usó la violencia, la rabia,
y hubo gente que manifestó pacíficamente, que fue la mayoría. Los que violentaron, ahí están judicializados. Yo no me voy a oponer a eso. Si hay pruebas, porque también hay muchos judicializados que no tienen pruebas, pero si hay pruebas de que este tipo incendió algo, le disparó a un policía, que prácticamente no hubo ese caso, pero sí hubo un policía acuchillado, por ejemplo, en Soacha. Sí. Era un policía de civil, pero era un policía, creo que era un capitán. Esos tipos tienen que pagar cárcel. Pero que uno se quede pasivo mirando cómo la fuerza pública aplasta una manifestación que tiene toda la razón de existir, yo no podía hacer eso. Entonces, lo que hicimos fue, vamos a protegerle los ojos y la cabeza. Eso no tienen, eso lo haría cualquier humanista. Lo hicimos, yo no me arrepiento para nada, tanto que la justicia, yo tuve casi 6, 7 demandas, pérdidas de investidura, investigaciones, Corte, Consejo de Estado, penales, etcétera. Y cada una la justicia la ha ido desmontando porque simplemente le mostré en qué se gastó. Mire, esta plata se le dio a estos, se compraron estos cascos, y se le dio a las víctimas de mutilación ocular y a los familiares que tuvieron víctimas mortales, se les dio $1,5 millones de pesos a cada una para resarcir un poco pues, ese dolor que estaban sintiendo y que el Estado los dejó abandonados. Eso es lo que pasó y la gente ya lo entendió. La gente lo entendió. Yo no creo que eso... Que haya esa asociación. Obviamente entre los votantes. Los contradictores lo leen de otra manera. No, por eso le preguntaba sobre los votantes, digamos, indecisos, sobre los que de alguna manera están pensando si votar o no por el pacto histórico, pero le quería preguntar, para finalizar sobre ellos, ¿usted los ve a esos detenidos, a muchos de esos detenidos de las primeras líneas, de los que participaron en el paro o en el estallido social, como lo quiera usted llamar, ve ahí presos políticos, como lo dijo en algún momento Petro, como lo han dicho algunos, de la situación jurídica de ellos? Sí los hay. Sí los hay. También hay personas que están bien judicializadas, pero hay detenciones ilegales. Mucha gente, amparados en un artículo del Estatuto de Policía, fue trasladada, entre comillas. No es que la policía puede trasladar a una persona para protegerla, no, la trasladaban era para apresarla, dejarla varios días sin un abogado, detención ilegal, etcétera. Y todavía persisten, hay muchos. Nosotros tenemos un grupo que se llama la Primera Línea Jurídica que está viendo todos esos casos. Sí. Y obviamente vamos a estar muy pendientes de todos estos jóvenes porque es injusto que un joven al que le quitan todas las oportunidades, estos corruptos que están robando el Estado, les quitan todas las oportunidades, después les mandan el SMAT para que los masacren porque salgan a protestar. Y ahí sí nos van a ver. Nosotros no nos podemos aguantar eso. Oiga, senador, para despedirme ahora sí, sin pensar qué vaya a pasar, si usted se va a posesionar o no el 20 de julio, ¿ha vuelto a escribir? ¿Le queda tiempo para escribir algo o no tiene en mente todavía escribir nada? En Pandilla, Pandilla de Guerra y Paz, digamos, quise hacer como una segunda parte de eso, pero al final no se animaron los canales. Sí. Pero después empecé a escribir un libro en la pandemia porque empezaron las sesiones virtuales, sí. Pues estábamos confinados, entonces en el resto de tiempo que me quedaba empecé a escribir una novela que ya terminé, está en corrección y yo creo que voy a publicar pronto. ¿Y de qué va a ser? ¿De qué va a ser? Es una novela literaria que se llama Pacto de Ballenas, sucede en Nuquí, en Chocó, una novela bastante bonita, también tiene su parte romántica, digamos. Ah, bueno, no, pero le iba a preguntar, era algo de ficción, bueno, ficción con realidad, porque seguramente usted ahí metido va a escribir de este congreso que le tocó ver estos 4 años o los 8 años, vamos a tener una serie, una novela de esta. Pero estoy recopilando los datos. Sí, claro, yo prometí que cuando saliera del congreso me sentaba a escribir un libro que se llama El Nido de Ratas, y yo estoy recopilando los datos y le cuento que van muchísimos, bastantes, incluso empleados del congreso que le cuentan a uno cosas de manera confidencial. Eso es increíble lo que sucede en ese antro. Bueno, eso está bien, veremos cómo termina siendo cuando sea el momento de que usted se retire del Congreso, si es ahora, este año, porque Petro no quede presidente, o si es en 4 años, si Gustavo Petro es presidente. ¿Le cree a Petro que no se vaya a reelegir? Sí, claro. O sea, Mire, 4 años, yo quiero si es decirle Petro a la presidente. gente que estén tranquilos en algo. Yo me acerqué a Petro porque creo en él. En el momento en que Petro traicione algo de lo que ha prometido, yo me vuelvo oposición de Petro. Pero yo le creo a él que no. Pero empezando por esto, que no se va a reelegir. Yo fue un compromiso, yo lo puse en el 7 de agosto de 2026, Gustavo Petro entrega el poder. Ojalá a otro miembro del pacto histórico si lo ha hecho bien, y si lo hemos hecho mal, porque para eso está la democracia, para evaluar, pues elegirán a otro candidato de otro partido. Pero si nosotros aspiramos a hacerlo muy bien, a que la gente vea que este país tiene un cambio,
que nos estamos acercando al ideal de igualdad, de progreso para todos, bueno, Sí. la carreta que echamos los políticos. Bueno. Y si eso se da, pues el país tiene la potestad de votar otra vez por un miembro del pacto histórico, y si no, pues nos cambian, que de eso se trata. Bueno, claro, esa es parte de la democracia. Ojalá que siga firme, siga la democracia activa con sus problemas, con sus inquietudes, con sus defectos de la democracia colombiana, pero que siga siéndolo de alguna manera. Senador Bolívar, mucha suerte en lo que viene y ya nos hablaremos para una próxima. Bueno, a ustedes ahí desde el andén, hoy sí literalmente desde el andén, porque estoy aquí. Sí, ya se va a bajar. Al lado Ya se va a bajar al andén, sí. Va a bajar al andén, sí. Bueno, sí, Gracias. señor. A ustedes muchas gracias. A usted, senador Bolívar, muchas gracias por acompañarnos estos minutos aquí del andén. A ustedes no se muevan porque ya seguimos aquí con mucho más para que no atropellen la opinión. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie, nadie. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Seguimos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Gracias por acompañarnos estos minutos aquí del andén de Blue Radio para que no atropellen la opinión. Vamos a hablar estos minutos de participación indebida en política, un tema que fue tema de controversia durante esta semana por cuenta de dos hechos. Uno protagonizado por el presidente Iván Duque, que pudo pasar de agache, que fue más bien privado, y otro, un hecho público de la alcaldesa Claudia López a través de un mensaje en redes sociales que le vale ya una investigación de la Procuraduría, una indagación preliminar por cuenta de ese trino contra el uribismo. Dice la alcaldesa Claudia López, o escribe ella, burlándose de los que creen que el uribismo va solo hasta primera vuelta. Y se pregunta ella, ¿de verdad nos creen así de tontos? ¿Alguien cree que solo Zuluaga es el de Uribe? Y dice además en su mensaje que la estrategia del engaño siempre ha sido su sello, hablando del uribismo, sacar a la gente engañada y emberracada. Por otro lado, a través de la revista Semana se dio a conocer que el presidente Iván Duque había sostenido una conversación con Oscar Iván Zuluaga después de que él rechazara ir al equipo por Colombia. Y dice la revista, decía en ese mensaje, en ese artículo, que Duque llamó a Zuluaga el sábado al anochecer para expresarle su desacuerdo con esa decisión y le había dicho en ese mensaje: no cuenten conmigo, una posición frente a la campaña electoral. Un mensaje que aquí en Mañanas Blue, o una conversación que aquí en Mañanas Blue confirmó el candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga, diciendo que sí, que había habido una conversación con el presidente Iván Duque hablando sobre esa campaña, sobre su decisión de no ir al equipo por Colombia. Pues para algunos las dos son participación indebida en política. Analizaremos estos minutos qué debe pasar, qué hacer con esa participación indebida en política de los funcionarios públicos. Bueno, si están de acuerdo o no, algunos creen que los políticos sí deberían poder hacer campaña por su candidato de preferencia, pero la ley hoy en Colombia está como está, y es que les prohíbe expresamente hacer participación en política. Para hablar de eso estos minutos aquí en el andén, ya están subidos con nosotros Andrés Carmona, Julián Uzcategui, y en unos minutos ya se sube con nosotros Sebastián Zapata. Empiezo preguntándole por estos dos hechos a Andrés, sobre este contexto que les he descrito. Participación indebida en política de los dos cargos más importantes, del presidente, de la alcaldesa Claudia López, que son los que tienen los ojos más puestos. Yo no me imagino en el resto del país cómo estará esa participación indebida para los candidatos para elecciones legislativas y para las presidenciales. ¿Qué hacer con eso? ¿Qué hacer con esa participación indebida en política? Aparte, por supuesto, de la investigación que ya abrió la Procuraduría de la alcaldesa. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Ricardo, para ti, para todos los oyentes de Blue Radio, un gusto subirme aquí adelante. Mire, yo creo que hay que partir de entender si realmente, a ver, ¿cómo lo diría haciendo en un comienzo? Yo creo que el problema radica en cómo se está interpretando esa ley a favor de quién. Uh-huh. Porque usted mismo lo dice. Puede que uno quisiera que los funcionarios, en algunos casos los funcionarios pudieran hacer política, eso es muy normal en el mundo. En Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos es un abierto líder demócrata y puede ir a hacer campaña por sus candidatos demócratas al Congreso o a las gobernaciones, sí, o a cargos estatales. Eso ocurre en todos los países del mundo, incluso en España, pues el presidente de gobierno Pedro Sánchez se reunió con Gustavo Petro
recientemente, y no lo hizo respetando la investidura de ser presidente de gobierno, no lo hizo en la Moncloa, sino lo hizo en Ferraz, en la sede del Partido Socialista. Pero en estos momentos la ley es la ley, y la ley los cubre a todos. El problema realmente, Ricardo, es cómo se ha visto esa intervención en política y cómo esa intervención en política y ese llamado al orden y al cumplimiento de la ley, ¿sí?, se utiliza también con fines politiqueros, ¿sí? Porque está muy bien que le exijamos a la alcaldesa de Bogotá no trine a favor de una coalición política, sí, no trine en contra de un candidato partido presidencial. Eso está muy bien, se lo podemos exigir porque la ley lo exige. Pero en estos casos, por ejemplo, en el de Iván Duque, eso ha pasado por el sueño de los justos. Aquí no se ha saltado ni se ha rasgado las vestiduras el primer uribista, el primer liberal, el primer conservador. Aquí no se ha saltado el primer congresista que no fuera de la oposición a criticarle al gobierno de Iván Duque, ¿sí?, y a exigirle también a su propio gobierno cumplimiento en ese tipo de acciones, ¿sí? O incluso los medios de comunicación, los adorables analistas políticos que nos estamos volviendo todos en estos días, ¿sí? En los programas de la mañana no salimos a decir, hombre, pero es que es equivocado que un presidente de la República llame a un candidato presidencial. Pero la discusión que había... A tratar de cuadrarle la entrada o no a una coalición electoral. Pero la discusión que había era sobre lo que estaba diciendo yo hace unos minutos, si era lo público y lo privado. Lo de Oscar Iván Zuluaga conversando. ¿Y dónde está la procuraduría? Pues es que no disciplina, pero no disciplina al presidente. Oiga, señor presidente, no importa si es público o es privado, usted es la cabeza del Estado, póngase a gobernar, pero eso sí se lo exigen a la alcaldesa mayor. Yo hiciera una pregunta: si se descubriera mañana, si Blue Radio sacara mañana una noticia que dijera Claudia López se reunió en un ajiaco privado con integrantes de la coalición de Centro Esperanza, ahí no saltarían los honorables prohombres de la patria, tanto sí, de sus opositores como por ejemplo el concejal y ex concejal y ahora candidato a la Cámara de Representantes, Andrés Forero, que lo veo muy interesado en todos los contratos y demás? No saltaría él a criticar, no saltarían los de las mesas de trabajo, claro, a criticar, a decir, pero ¿por qué se reúne con candidatos de un partido? Ella tiene que estar gobernando. Se lo exigiría. Pero por eso le digo, privado. Lo del presidente. Entonces, es que también fue solamente privado, exijámoslo. Si lo exigimos en lo público, exijámoslo en lo privado. Okay. ¿Sí? Yo insisto, si Claudia tiene, hombre, cometió, yo diría, llámenlo como quieran, un error, una imprudencia, una participación indebida en política, debe haber una investigación propia, pues eso tiene que hacer y tiene que haber una sanción propia, pero en otros casos donde se ha visto evidente la mano de la política y la política de la presidencia de la República o de los órganos estatales, ahí sí no, es que yo no sé si es que aquí se cuenta que es que hasta el ministro Palacios, el ministro de Interior, en vez de ver el desastre de país que tiene, estaba reunido con el equipo Colombia. ¿Eso de cuándo se ha visto? Por Dios. Venga, pero ¿qué debe pasar en el caso? Bueno, el ministro, ya que usted lo menciona acá, es una gran inclusión que usted hace ese detalle del ministro, porque el ministro sí es disciplinable por la Procuraduría, pero ¿qué debería pasar en este caso? En el caso del ministro y de la alcaldesa Claudia López, suspendidos por unos días, ¿qué sanción aplicarle a la Procuraduría? Porque también decir que vamos a destituirlos por cuenta de esto, pues nada. Exagerado. No, para nada. Tienen que haber unas sanciones basadas en ley, unas recomendaciones, llamados de atención. Para eso debe haber ciertas medidas en el caso, en este tipo de casos. El punto es que también cuál es el interés político detrás de cada caso. Es que detrás del interés político, por ejemplo, con Claudia López, es esa cacería de brujas que le tienen montada, tanto el uribismo y el petrismo actuando juntos, que se la tienen organizada, y en ese sentido, precisamente ellos sí son los que están felices diciendo, no, y entonces aquí hay que revocarla y aquí hay que sacarla. Es que esas han sido las respuestas en los últimos días. Estoy aquí recordando un caso, el exgobernador del departamento del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, destituido del cargo e inhabilitado por 10 años
por planear una reunión a favor de Andrés Felipe Arias en el año 2010. Mire que hay un precedente grandísimo de participación indebida en política, una sanción bastante grande que emitió la Procuraduría en ese momento, pero sigo preguntándoles a cada uno qué hacer, qué debe pasar con esta participación indebida en política de los funcionarios, bueno, nada más y nada menos de los dos cargos más importantes del país. Y le pregunto a Julián, buenas noches, ¿qué hacer en estos casos? ¿Es participación indebida en política los dos? ¿Hay alguna diferencia entre esa esfera pública y privada que estábamos hablando? Lo escucho, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Un saludo muy especial a los demás panelistas y muchas gracias por la invitación y también a todos los oyentes de Blue Radio. Bueno, yo creo que aquí tenemos que partir de dos premisas muy claras, principalmente que se le pide a estos funcionarios, a estos mandatarios que tienen una gran responsabilidad con los ciudadanos, que no participen en política, y no se les pide porque sea un capricho ciudadano o un capricho de la ciudadanía, sino porque así lo estipula la ley, tal como decía Andrés hace unos minutos, y la ley es para todos y la tienen que cumplir. Y de igual forma, por otro lado, se le pide a los entes de control, al Ministerio Público y a nuestra rama judicial también, que actúe también sin sesgo alguno y sin algún favorecimiento con algún tipo de partido o con algún movimiento de todo el espectro político. Todos deben ser imparciales y esperamos que esa sea la actuación. Pero sí creo que hay que diferenciar las conductas. Yo creo que le corresponde al Ministerio Público entrar a revisar cuál fue la conducta de Claudia López, cuál fue la conducta del presidente Duque, y en este caso ustedes que mencionan la participación del ministro Palacios en este tipo de actividades. Lo siento, es que lo de Claudia López fue totalmente descarado. Es que Claudia López no oculta su favorecimiento a algunos partidos o a su sector político, y tampoco le tiembla la mano para trinar en contra del uribismo. Si el presidente Duque lo ha hecho, y le pediría a Andrés que lo muestre o que lo denuncie, créame que yo también sería el primero en pedir que los entes de control actúen con vehemencia y en total apego a la ley, pero es que lo de Claudia López ha pasado a otra esfera o a otro nivel. Vemos que se hace una crítica al presidente Duque por una llamada que tiene con el doctor Oscar Iván Zuluaga, una llamada que se hace en privado, que sin quitarle tampoco y sin querer justificar, pero que es una conducta en un comportamiento tan íntimo como es la amistad que tienen dos personas, a diferencia de un trino público en una cuenta con millones de personas. Y yo creo que ahí es donde toca entrar a evaluar y a sopesar cada una de las conductas, y eso es totalmente claro y lo contempla nuestro ordenamiento jurídico. Pero para no de pronto enredar un poco más la pita, lo que sí quiero decir es que tanto la alcaldesa como el presidente Duque tienen una gran responsabilidad con millones de colombianos y millones de bogotanos, y ninguno debería estar participando abiertamente en política, ninguno debería estar favoreciendo o actuando en contra de un movimiento político o partido político, y esperamos que la Procuraduría y los diferentes entes de control actúen de la misma manera, con imparcialidad y en total apego a la ley. Y en el caso de Claudia López, ¿usted qué cree que debería pasar? Estaba contando este precedente tan grande que hay de sanción por participación en política, una sanción, una suspensión, una inhabilidad. ¿Qué debe pasar con la alcaldesa por cuenta de ese trino que ya genera esa investigación de la Procuraduría? Ricardo, yo creo que eso le corresponde a la Procuraduría, entrar a evaluar los hechos, entrar a evaluar ese polémico trino y ver la gravedad del asunto. Uno de los primeros quejosos en este caso pues pedía la suspensión por unos meses, tal como lo contempla nuestro ordenamiento jurídico, pedía la suspensión de Claudia López, pero sí creo que debe ser el Ministerio Público quien tome esta determinación. Obviamente, y como lo he dicho antes en anteriores ocasiones o hace unos minutos, el Ministerio Público también tiene que actuar de forma impecable, implacable, y no puede tampoco abusar un poco de su poder, sino debe tratar a Claudia López como una ciudadana, pero sí debe actuar y no puede hacerse de la vista gorda con esta clara participación indebida en política de Claudia López. El ministro Palacios y el presidente Duque, y es que Juanjo dice, Julián. dice lo siguiente, dice que me diga, que me lo muestra como si yo tuviera que encontrar en el oráculo de Delfos, ¿sí? Ese caso, es que ya lo hizo, el 8 de agosto de 2021, en las famosas entrevistas en las que hacía balance de su gobierno, dijo esta frase, veo a personas lo dijo el presidente Duque,
Veo a personas con grandes capacidades y condiciones empezando a salir al ruedo y eso me parece muy motivante. Las veo en el Centro Democrático, en el Partido Conservador. Veo también personas que vienen del liderazgo regional, a Federico Gutiérrez, a Alejandro Char, a Enrique Peñalosa. Mencionó todo el equipo Colombia y mencionó todo el Centro Democrático. Eso no es participación en política. Sí, ahí no estaba hablando en la esfera privada, estaba en una esfera pública. Y ahí sí la Procuraduría no salió efectiva, ahí sí no salió doña Margarita Cabello a decir, bueno, voy a abrir investigación a ver qué es esto. No, eso pasó el sueño de los justos, porque eso no importó nada. Sí, esa entrevista... Hay que mirar con cuidado si en estos casos lo que hay detrás también es un interés para hacer la persecución. Claro, ahí es donde uno dice hasta dónde llega la libertad de expresión de los funcionarios, porque, digamos, ¿quién va a decir que el presidente no puede decir que Peñalosa fue buen alcalde para él, que Char fue buen alcalde? Pero claro, el contexto de la campaña política es lo que, por supuesto, cambia las circunstancias acá. No sé si Julián quería responderle algo para ir con Sebastián. No, Andrés, Ricardo, simplemente agregar que ya empezar a armar historias de que acá hay una persecución política y de que aquí hay un interés indebido, no solo en participar en política, sino en acabar los contradictores utilizando la cercanía con el Ministerio Público, con la rama judicial. A mí eso sí se me hace ya una propuesta de ficción, cuando acá los mismos ciudadanos son los que presentaron esta queja, y usted puede hablar, señalar el actuar del presidente Duque y del ministro Palacios, y créame que yo respeto mucho que respete ese escenario, y si efectivamente, como lo dije hace unos minutos, si efectivamente se demuestra esa participación en política por parte del presidente Duque o alguno de sus ministros, pues yo también, lo que le digo, también pido que se actúe con la misma severidad. Después de un año no se ha actuado con esa entrevista en la que le preguntan por los candidatos. Después de un año no se ha actuado con esa entrevista en la que le preguntan por los candidatos presidenciales, y a Claudia López sí se le actúa en menos de 3 o 4 días. No, eso es interés político. Aquí la diferencia, pero los ciudadanos son los que presentaron la queja contra Claudia López, y le parece a usted que el presidente Duque está persiguiendo a Sebastián. No, los sectores políticos que están en contra de Claudia López. Hablamos aquí. Hay ciudadanos que firman los documentos. Hablamos aquí de dos reincidentes, con el ejemplo o con lo que estaba recordando Andrés. Hablamos de Claudia López, que ya había dicho en algún momento el año pasado que al uribismo había que derrotarlo en las urnas, y hablamos del presidente Duque, que en esa entrevista, tiene razón Andrés, pues hablaba directamente de ellos, de los candidatos del equipo por Colombia, que son los que a él le gustan para que lleguen a sucederlo. Escucho a Sebastián. ¿Qué debe pasar con estos funcionarios entrando en política, participando en política? Ahí hay un punto que yo creo que Andrés está totalmente equivocado, y son los tiempos de campaña. Usted no puede, porque sea funcionario, usted no puede quitarle las preferencias políticas a alguien, pero ya estamos en tiempos de campaña, o sea, ya hay una incidencia directa. O sea, con esos juicios de Claudia, uno que puede imaginarse en el tema burocrático. Más, por ejemplo, Claudia tiene la esposa candidata al Senado. Claudia también, me acuerdo mucho que recién electa, primero que dijo es que Fajardo sería un gran presidente. Entonces, ahí empieza uno también a hilar los juicios. Es que estamos hablando de que ya estamos, en marzo son consultas y campaña legislativa. Si yo lo digo en agosto no hay problema, pero si lo digo en enero en elecciones sí es problema. La campaña viene venimos hablando casi un año de campaña. Sebastián, para que hable Sebastián, pero hable Sebastián, una cosa, Sebastián, ¿eso no tiene un punto ahí, Andrés? En agosto ya estábamos calentando motores, ya estábamos iniciando campaña, o sea, pre-campaña, ni siquiera habían candidatos oficiales. O sea, ¿a qué hora, a partir de qué día se puede o no se puede apoyar a un candidato? Esa es mi pregunta, porque todos los días iban surgiendo los candidatos de la nada, o sea, ¿en qué momento? Ya estamos en calendario electoral, o sea, es que las consultas son en 2 meses. Las consultas presidenciales, ya hay unas incidencias directas en el voto, en la opinión pública. La baraja de candidatos en agosto estaba supremamente abierta. Hasta noviembre habían 50, eso se va decantando, pero ya está decantado el panorama político. Y lo que le estoy diciendo, Claudia, ¿cuál fue el problema de Claudia con Petro? Lo primero que dijo Claudia es que Fajardo sería un gran presidente. O sea, ese hilo conductor de Claudia ya viene desde hace rato. Y cuando... Fueron 2 que dijo que escribió esta semana contra el uribismo. No es que uno defienda a Uribe ni a ese grupo, pero es que
eso ya es una incidencia directa. Los funcionarios de Claudia López, obviamente, los contratistas, obviamente ya que ven ese tuit, no, pues que la jefe ya tiene una línea directa. Entonces ahí es donde uno ve, o sea, de verdad, el presidente Duque fue una conversación en privado, o sea, nosotros no sabemos si fue o no fue o qué se dijo, porque si meter los políticos hay muchos chismes. Si Claudia lo hubiera dicho en privado a los secretarios, no sé, fuera diferente. Un tweet donde tiene más de 2 millones de seguidores, donde luego el tweet tuvo que cerrar la cuenta. Uno dice, pero ¿cómo así que pone la cuenta privada la alcaldesa de Bogotá con 8 millones de personas? Pero venga, le pregunto, es cuando el ministro del Interior va a esa reunión que estamos hablando también, cuando el ministro del Interior le dice públicamente en Twitter, le dice a Fajardo que es un tibio, respondiéndole un tuit, cuando el presidente Iván Duque responde desestimando las propuestas de Gustavo Petro, por ejemplo, que le ha respondido diciendo que no está de acuerdo con propuestas como que se repartan las utilidades de las empresas, o cuando dice que hay un candidato de manera soterrada diciendo que hay un candidato que va a promover el socialismo del siglo XXI, ¿todo eso no es participación del presidente Duque en la campaña? Cosas de manera soterrada y otras de las cosas directamente de frente. O sea, no, pero estoy poniendo el ejemplo del ministro. Si yo digo las cosas de manera soterrada, ¿no me implica la ley? Si yo digo las cosas de manera soterrada, a mí no me implica la ley. Usted lo que está diciendo es, si yo digo por debajo de cuerda, si lo hago en una llamada privada, si lo hago en un sancocho privado, si no te menciono en el nombre, pero te menciono todo lo que tú eres. A usted, a Julián, a Ricardo y a mí, ¿quién nos certifica la conversación de Iván Duque si ninguno la ha escuchado? Pero si la certificó Oscar Iván Zuluaga en Mañanas Blue. La reveló Zuluaga confirmó. Zuluaga mismo dijo, me llamó Duque, Duque. Pueden ser estrategias políticas. Pero venga, Sebastián, y ya le pregunto a Julián, que está pidiendo ahí la palabra, que el presidente le haya dicho, Sebastián, que el presidente le haya dicho a Zuluaga, no cuenten conmigo para eso, para esa decisión respecto al Centro Democrático y Equipo por Colombia. Claramente tendrá que ser materia de investigación. No quiere decir que él está incidiendo en la campaña. Conversación privada, con un tuit público, cuando usted tiene 2 millones de seguidores, cuando medio país. Claro. Cuando vieron contratistas y funcionarios. Si fue una conversación privada, listo, puede hacer materia de investigación, pero es que lo de Claudia Yo hago una pregunta, un presidente de la República, no está interviniendo en política si solo llama a uno de los candidatos presidenciales. Es que fuera que usted me dijera, él llamó a Zuluaga, él llamó a Peñalosa, él llamó a Robledo, él llamó a Fajardo, él llamó a Petro, ha conversado con todos los del espectro. Andrés, pero ¿cómo eso está favoreciendo a Oscar Iván Zuluaga? Julián, estoy llamando al candidato del partido que me hizo elegir. Estoy favoreciendo políticamente porque le estoy diciendo cómo meterse a una coalición o cómo no meter. Julián, escucho a Julián. No cuente conmigo, es decir, no cuente con el presidente de a uno, de la por favor. República de Colombia. De a uno, por favor. No, Ricardo, yo estoy de frente en un tuit donde lo vimos millones de personas, y lo otro fue que Iván Duque lo hizo en privado, y lo que no sabemos, si hizo eso, pues también tendrá que ser materia de investigación, pero el nivel es la publicidad del mensaje. Escucho a Julián. Ricardo, no, yo insisto en que será el Ministerio Público el encargado de evaluar la gravedad de cada una de las conductas, pero a mí sí se me hace increíble que precisamente sabemos que el presidente Duque es el primer presidente del Centro Democrático, que está en constante diálogo con su bancada, con el doctor Oscar Iván, y que simplemente le haya dicho precisamente en un ámbito privado que no estaba de acuerdo que se haya marginado un poco de la coalición Colombia. Yo no entiendo ahí en qué está favoreciendo o en qué está atacando a otro sector político, a diferencia de lo de Claudia López, que abiertamente dice que no pasarán, que el uribismo se le acabó, que el uribismo es corrupción, e insisto, en una cuenta de millones de personas. Andrés, dígame usted qué garantías tenemos nosotros los uribistas, los jóvenes del Centro Democrático en Bogotá, cuando la alcaldesa mayor de Bogotá está trinando que somos todos unos corruptos y unos delincuentes. Dígame si eso no le puede generar algún tipo de temor o una estigmatización a todo un sector del espectro político en Bogotá, y por el contrario, muéstreme de pronto qué estigmatización y qué ataque directo ha habido
contra un candidato, contra un grupo de forma directa por parte del gobierno nacional, que insisto, sea cual sea el funcionario que lo haya hecho, pues debe responder ante la ley, y la aplicación de la ley es para todos sin distinción alguna, pero no podemos aquí equiparar dos tipos de conductas y simplemente decir que son igual de graves y que ambas deben ser castigadas, cuando se debe entrar a evaluar la gravedad de cada una. Y precisamente usted, Andrés, quiere equiparar y comparar una que se hace en un ámbito netamente privado y donde no hay ningún tipo de favorecimiento o ataque directo contra un sector, mientras que Claudia López lo hace público, y sabemos también de sus conductas politiqueras a lo largo de estos 2 años de gobierno. Y para aclarar, porque sí se me quedó un comentario aquí en la cabeza, que decía Andrés, que a raíz de eso queríamos revocar a Claudia López, y a Claudia López la queremos revocar es por su mal gobierno, por su gobierno corrupto, por su favorecimiento al partido y por cómo está acabando Bogotá, no solamente por esos trinos indebidos e indelicados que ha tenido en Twitter. Yo creo que el problema es un problema más de fondo, Sebastián, y de aplicación a nivel jurídico. Entonces, no hay como una ley estatutaria que determine bien eso. Entonces está el artículo 127 en las sentencias de la Corte, pero todo queda muy abierto. Por ejemplo, el tema de las redes sociales. Entonces, ¿hasta qué punto las redes sociales puede hacer, no se puede? Mire, Sebastián, Sebas, un segundo con lo de redes sociales, revisé la ley de garantías, que si quiere ahorita nos quedamos un par de minutos hablando de la ley de garantías, que fue la que tumbó el gobierno en un parágrafo para, según algunos, hacerle beneficiar a cierto sector político, pero en la ley de garantías habla de difundir mensajes a través de prensa escrita, de estaciones de radio y de estaciones de televisión. Quizá hay un vacío ahí, que eso será obviamente motivo de interpretación de abogados, donde no habla exactamente de las redes sociales, pues porque cuando la ley de garantías se creó en el 2005 no existían. Entonces no sé si la alcaldesa, que no ha borrado esos trinos, que los mantiene en sus cuentas, pues está jugando con eso. Lo tiene fijado además. Hay otro tema, Ricardo, por ejemplo el tema de los contratistas. Me llamó mucho la atención que leí que, por ejemplo, el que le hizo la apertura a Petro en La Estrella con Julián Bedoya, con el grupo de Julián Bedoya este fin de semana, era un contratista a la alcaldía. Se le habló frente a miles de personas. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta cuándo hay, si bien los contratistas, pues el régimen laboral pues no tiene una relación como tal, pero hasta qué nivel ellos pueden estar haciendo política de frente a X o Y candidato? Yo creo que es el punto, sí. En el tema ahí de trasfondo, entonces está mirar las sentencias de la Corte, qué pasó con la ley estatutaria que exigía la Constitución, el artículo 127, pero o sea, yo creo que ya tiene que haber más una iniciativa legislativa para empezar a determinar, y ese tema contextual, o sea, ya hoy tenemos redes sociales, lo que usted decía, y otros contextos. Bueno, me quedo aquí estos 2 minuticos que me quedan solamente para hacer una pregunta, y les pido respuesta muy corta sobre la ley de garantías. Esa posición que tomó el gobierno, que es para reactivar la economía, dice el gobierno, reactivar la economía en los municipios, en los departamentos, de permitir los convenios interadministrativos, ¿es para darle mermelada a las elecciones, para mover la mermelada a las elecciones, o no necesariamente? Una pregunta, una respuesta de sí o no. Empiezo con Sebastián. Los que hemos trabajado en el sector público sabemos que se van a favorecer que se contratos en la contratación amarrada hasta noviembre, a las obras, aceleran y hacen mal las obras. O sea, estamos en un contexto de reactivación que para mí es fundamental. Para mí, yo soy de los que la ley de garantías es factible. Cuando un gobernador va a favorecer X o Y candidatos, entonces lo que hacen es apresurar la contratación. Lo que queda en el limbo es todo el tema gerencial en el país. Entonces los alcaldes no pueden hacer, o sea, el Estado se queda quieto. Yo creo que esa ley de garantías, yo estoy a favor de lo que hizo el gobierno. Me parece que es una buena medida en un contexto donde el COVID nos golpeó y pocas alcaldías han podido administrar y gerenciar, hasta aquí en Bogotá. O sea, es que miremos que los alcaldes se dedicaron al COVID y no pudieron hacer proyectos, no pudieron hacer nada, no pudieron hacer... Pero existe esa suspicacia ahora con las elecciones. Una respuesta rápida, Andrés, y después voy con Julián. Andrés, sobre la ley de garantías. Pues lamentablemente perdimos la ley de garantías, que era de las pocas cosas que medio se habían hecho para proteger de la corrupción electoral. Entonces, pues esa sí es una realidad y es evidente. Vamos a empezar a ver la feria de contratos o las promesas de que a dónde lo pongo, dónde lo muevo. Entonces yo sí creo que fue un error y eso no ayuda. Eso de que ayuda a la reactivación no ayuda nada, ayuda muy poco. Pero bueno,
ya la ley se aprobó, vamos a ver a futuro cómo son los desastres. Y escucho a Julián ya para despedirnos. Julián, ley de garantías, favoreciendo a candidatos el gobierno. Ricardo, con total franqueza, yo no estuve muy de cerca del debate de este importante tema, sin embargo, grosso modo y de lo que pude ver, Sí. pues no creo personalmente que el espíritu de esta decisión por parte del gobierno haya sido para favorecer X o Y candidato, sino simplemente enfocados en garantizar una reactivación económica oportuna, en avanzar en la reducción de pobreza, en atender a todas las personas que en este momento necesitan salir adelante, pero personalmente y digamos a mi juicio personal no estaría de acuerdo o no estuve de acuerdo con este tipo de decisiones, pero insisto que me faltaría revisarlo a fondo, pero personalmente no he estado de acuerdo, aunque no creo que el presidente lo haya hecho para favorecer políticos. Bueno, pues los dos políticos más importantes del país, los dos cargos más importantes del país señalados de participación indebida en política, serán ustedes con la veeduría en las regiones, los jóvenes, los no tan jóvenes, haciendo veeduría también en todo el país para saber si están participando en política sus mandatarios locales, sus mandatarios regionales, para saber si eso incide o si eso va a incidir en la campaña electoral que ya está quizá entrando en su recta final, como les contaba más temprano. Pues de eso seguiremos hablando justamente aquí en el Andén de Blue Radio. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Andrés, le envío un fuerte abrazo. A Julián, a Sebastián también un fuerte abrazo para todos ustedes. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos estos minutos aquí en el Andén de Blue Radio. Nos escuchamos la próxima semana con otro personaje y otro debate para que no atropellen la opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a